un testimonio para todos. Salmo 66. Bueno, comenzamos diciendo, hermanos, que este salmo es anónimo. No tenemos certeza, por lo menos no aparece la firma del escritor acerca de quién lo escribió. Lo que sí sabemos es que es una canción que se escribió para el tabernáculo. En esta canción vamos a ver que se invita a todo el mundo para que vea y escuche los testimonios de Dios. Esos testimonios son las proezas que ha hecho el Señor en favor de su pueblo en términos generales y en favor de cada creyente en términos particulares. Eso es muy interesante porque si destacáramos la diferencia que tiene este salmo en comparación a todos los demás, es que este salmo es un salmo de gozo en donde el pueblo se congrega para entonar un himno a Dios y de repente al final aparece un miembro haciendo un solo de gratitud, es decir, hace un canto solista al Señor. Bueno, eso es lo que hace este salmo tan distinto de los demás. Hay otros detalles interesantes, por ejemplo, el nombre de Dios no aparece en ningún momento, y según lo que leímos, al parecer es porque está dedicado a las personas que estaban afuera de Israel. ¿Sí? Ustedes saben que el nombre de Dios se utiliza en relación al pacto que Dios hizo con su pueblo. Seguramente por eso no se menciona el nombre, porque se está invitando a las personas de afuera que vengan, ¿sí? Además, se les invita a que vengan y conozcan por sí mismos a este Dios, ¿sí? Cuando vean y escuchen la palabra que se predica en su iglesia. Bueno, vamos a estar estudiando este capítulo en 2 puntos, versículos del 1 al 12, primer punto. Y vamos a titular eso, vengan todos a ver. Vengan todos a ver, 1 al 12. Y la segunda parte del 13 al 20, vamos a titularla, vengan los santos a escuchar. Bueno, comencemos. Versículo 1. Aclamen a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Comienza este salmo con un imperativo. Este imperativo se dirige a toda la humanidad. Aclamen a Dios con alegría. Toda la humanidad es un llamado universal, es una orden. Dice en el versículo 2, toda la tierra canta la gloria de tu nombre. Toda la tierra está llamada a cantar, y cuando dice toda la tierra, está refiriéndose a toda la humanidad. Dice en la pechita, alabe a Dios toda la tierra. Miremos algunos textos que nos pueden ayudar a entender mejor estas líneas. Miremos el Salmo 95, 1. Dice, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El Salmo no es una invitación universal para que incluso los animales vengan. No. Este Salmo es un imperativo a la humanidad. Bueno, y el Salmo 95 aclara esa idea. Miremos también Isaías 42, 12. El profeta Isaías emplea ese lenguaje que usa el Salmo y dice de esa manera, Isaías 42, 12 dice, den gloria al Señor, proclamen en las costas su alabanza. Bueno, volvamos al texto principal. En definitiva, la humanidad le debe gloria a Dios. Y esa gloria ¿cómo? O más bien, bajo o sobre qué se fundamenta. Dice en el versículo 3, digan a Dios, cuán admirables son tus obras. La mejor manera, o más bien, la única forma de alabar a Dios adecuadamente es reconociendo sus obras. Cuán asombrosas, cuán grandes, cuán imponentes son. Aún los enemigos quedan estupefactos ante estas obras, mientras que al pueblo le resulta asombro y maravilla. Para los que no son del pueblo les provoca pánico. Leamos el Salmo 65:5, el de la semana pasada, dice, con hechos tremendos nos responderás en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de todos los mares más distantes, ¿sí? Enfocando o volviendo a insistir en la universalidad de ese llamado. Y miremos el Salmo 22, 27.
Dice, los pobres se acordarán y volverán al Señor de todos los confines de la tierra. Delante de ti se postrarán todas las familias de las naciones. Bueno, definitivamente está hablando de la humanidad, para que venga a ver las obras de Dios. Bueno, volvamos al texto principal, versículo 4, dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti. El término hebreo que usa el salmista acá hace referencia a cantar salmos. Y esa expresión, cantar salmos, bíblicamente, da a entender que se puede acompañar la alabanza con instrumentos musicales, es decir, se pueden hacer cánticos acompañados con instrumentos. En este caso, el pueblo está en el tabernáculo precisamente de esa manera, está celebrando una fiesta que no sabemos con precisión de cuál se trata. Bueno, sigamos adelante, versículo 5, dice, vengan y vean. Dense cuenta de esto, hermanos. Versículo 5, vengan y vean. Ahora miren el versículo 16, vengan y oigan. Estos dos llamados, por eso es que lo distribuimos en dos puntos, son claves para entender este texto. Vengan todos a ver. Claro, ¿qué está diciendo? Vengan todos, toda la tierra está invitada a que venga a adorar. ¿Adorar por qué? Porque ¿qué puede ver? Dios es invisible y las obras de Dios, o más bien el poder de Dios también es invisible. Sí, el poder de Dios es invisible, su omnipotencia es invisible, pero se refleja en las cosas creadas. Además, esto anticipa, el Espíritu Santo está mostrando acá en ese pasaje que el pueblo del pacto iba a ser abierto, o más bien, las naciones de afuera de Israel iban a ser introducidas al pueblo del pacto a través de Cristo. Por eso el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento estaba llamando a todo el mundo a que viniera a contemplar los actos temibles de Dios. ¿Y cuáles actos son? Versículo 6. De entre todos los actos formidables que Dios ha hecho, se destaca uno que es inolvidable, hermanos. Cuando Dios volvió en seco al Mar Rojo y al río Jordán, para que su pueblo pasara a pie con alegría. Ese acto, esos hechos son los más inolvidables. El Espíritu Santo está diciendo a la gente que cuando venga y vea, lo primero que vea es eso que Dios hizo. Y no en vano, esa es de las primeras historias que uno conoce de Dios, ¿cierto? Leamos algunos pasajes. Leamos Salmos 46:8. Dice, vengan y vean los hechos del Señor, quien ha causado desolaciones en la tierra. Bueno, ahora miremos 106:9, sin que pierdan el principal. 106:9 dice, reprendió al Mar Rojo y lo secó. Los hizo ir por los abismos como por un desierto. Miremos el 22. Maravillas en la tierra de Can, cosas formidables junto al Mar Rojo. ¿Sí? Esos son los actos que se recuerdan en el Salmo 66. Hermanos, ¿por qué se puede ver? Uno puede decir, si nosotros somos invitados a celebrar a Dios por sus actos, ¿por qué vamos a celebrar algo que nosotros no vimos? ¿Por qué se nos manda a ver algo que no vimos? O sea, nosotros no existíamos ni siquiera cuando Dios hizo esas hazañas en el Éxodo. Pues hermanos, es que ese día, cuando Dios libertó a Israel de Egipto, o cuando lo hizo pasar hacia la tierra prometida, fue cuando Dios hizo material, por así decir, su poder ante los pueblos. Tanto es así que eso que Dios hizo hace más de 3000 años sigue siendo palpable y visible para todas las naciones. ¿Y qué deja ver? Dice en el versículo 7, 66:7, se enseñorea con su poder para siempre. Es decir, todas las naciones ven, vieron
y verán con ese acto que ocurrió hace más de 3000 años que el Señor es rey de toda creación y de toda la historia. Bueno, y este llamado, dice, sus ojos observan las naciones. Este llamado, este mandato no puede ser pasado por alto por algún pueblo específico. Ninguna nación puede sustraerse de este reconocimiento universal que se ordena. Ninguna nación puede sustraerse de la omnisciencia de Dios. Nadie puede evadir que Dios lo ve y lo sabe todo. Versículo 7. En últimas, van a haber personas que no van a someterse voluntariamente, pero aún estos rebeldes no serán enaltecidos contra Él. Ninguno que se levanta contra Él le va bien. Nunca. Miremos dos pasajes. 145:13. Dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu dominio es de generación en generación. Y ahora miremos 11:4. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en los cielos. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Volvamos al texto, Salmo 66, versículo 8. Bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios. Sigue el salmista insistiendo en esta invitación para todas las naciones. ¿Invitados a qué? A bendecir a Dios, a replicar la alabanza de nuestro Dios, el Dios de Israel. Vengan y vean para que puedan unirse a nuestra canción. ¿Qué más actos poderosos podemos recordar? Versículo 9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma. Dios es el preservador de toda vida, tanto físicamente como espiritualmente y hasta moralmente. Dios es preservador y Israel es la mejor prueba de eso. En los tiempos del antiguo pacto, Dios los preservó hasta de resbalar en muchas ocasiones. Dice en el versículo 10, nos has probado. Versículo 11, nos metiste en la red. Versículo 12, hiciste que los hombres cabalgaran encima de nuestra cabeza. O sea, una tras otra vez, Dios pasó por tribulaciones, por duras cargas al pueblo de Israel, para finalmente, ¿qué? Dice al final del versículo 12, pero luego nos sacaste a abundancia. Dice la Pesita, nos sacaste a un lugar amplio. La tribulación que tuvieron que pasar debido a sus pecados fue ocasionada por el mismo poder de Dios. Y el poder de Dios disciplina a su pueblo y el poder de Dios purifica a su pueblo. Incluso las derrotas, las opresiones que Israel sufrió fueron de Dios mismo. Él fue. Aquí lo está diciendo, nos probaste como se refina la plata, nos metiste en la red, en la trampa del cazador, pusiste apretura en nuestros lomos, nos apretaste, diríamos, cabalgaron sobre nosotros, nos pasaste por fuego y por agua. En fin, hermanos, definitivamente fue Dios el que ocasionó todo esto. Leamos algunos pasajes. Isaías 48:10. Isaías usa el lenguaje de este salmo también en ese otro texto. Dice Isaías 48:10. He aquí que te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el horno de la aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo hago, pues ¿cómo ha de ser profanado mi nombre? No daré a otro mi gloria. Amén. Y también miremos Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas no te quemarás. Yo estaré contigo, perdón. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos no te inundarán. Cuando andes por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Bien. Vamos con el segundo punto. Vengan los santos a escuchar. En el primer punto vimos, el salmista está con la congregación alabando a Dios. Todos están cantando unánimes a una sola voz, juntos. Y en esos cánticos se invita a las naciones para que vengan y vean por sí mismos los actos de Dios. Cómo Dios los libertó a ellos de Egipto y cómo Dios los ha preservado a lo largo de su historia.
Ahora en ese segundo punto volvamos a Isaías, al Salmo 66. Salmo 66, verso 13. 66, 13 dice: entraré en tu templo con holocaustos, te pagaré mis votos. En esa segunda parte, démonos cuenta que todo estaba siendo dicho en términos plurales. Nosotros, nuestro Dios, ¿sí? Pero aquí en el 13 ya habla en singular. Yo entraré en tu templo, te pagaré mis votos. Cambia casi que el estilo de este salmo, o por así decir, el lenguaje que se utiliza. Esto porque en medio de este canto congregacional, el salmista toma la vocería del canto. Es como si diera un paso al frente y empezara a él cantar su propia canción. Y en esta canción, ¿qué dice? Un voto, te ofreceré holocaustos en tu casa. Ese es el voto que hace el salmista. Versículo 14. Los votos, ¿cuándo los dijo? Cuando estaba en angustia. O sea, le prometió a Dios que mientras que estaba en la angustia, que cuando fuera liberado, le iba a llevar, dice en el 15, holocaustos, incienso, toros, en fin. Al parecer, el salmista fue ayudado en una prueba particular. Y en gratitud, él entonces irrumpe del canto congregacional y empieza a confesar su propia gratitud. En el versículo 16, el salmista, haciendo como ese solo, dice: vengan y oigan todos los que temen a Dios. Ahorita la congregación se refería a la humanidad para que viniera. Ahora el salmista está tomando la vocería y le está hablando solo al pueblo, a la iglesia. Dice: todos los que temen a Dios, vengan y escuchen. ¿Qué? Lo que Dios ha hecho a mi alma. ¿Qué ha hecho a tu alma? Versículo 17. Cuando clamé, cuando estaba en la prueba, yo lo exalté. Y mi lengua guardaba para él una letra, la letra de esa canción. Por eso le prometí que de entre todas mis posesiones, versículo 18, le ofrecería sacrificios. Versículo 18. Y él me escuchó. Si yo hubiera estado desviado o en iniquidad, Dios no me habría escuchado. Versículo 19. Pero él atendió a la voz de mi súplica. Y no por mis méritos, sino que dice acá, por su gran misericordia. Versículo 20. Por eso el salmo termina así: bendito sea Dios. Bueno, hermanos, podríamos pensar que fue David el que escribió ese salmo. Primero, porque como nos hemos dado cuenta, tiene conexión con varios salmos que él escribió antes. Y por otro lado, por esto que aparece en esa segunda parte. Solamente alguien como David podría prácticamente irrumpir en el cántico congregacional para hacer su propia canción y la gente permitirlo. Por otro lado, dice que él iba a ofrecer toros, carneros. Ese tipo de ofrendas solamente las podía dar a alguien con un estatus muy alto. David, siendo rey, tendría esa capacidad. Entonces es probable, muy probable, que David haya sido el escritor de este salmo. Bueno, hermanos, también aprendemos, especialmente el versículo 18, dice: si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios conoce las intenciones y motivaciones de los corazones. Y Él dice que no oye las oraciones que son hechas de manera egoísta y carnal. No oye las oraciones de aquellos que consienten su iniquidad, que conservan su pecado. ¿Cómo piensa recibir algo del Dios Santo a alguien que insiste en su maldad? Leamos Santiago 4:3. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo
en sus placeres. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si todavía se alberga el pecado, se lleva una vida de iniquidad, ¿cómo se atreve a pedirle cosas al Dios Santo sin arrepentirse primero? Eso es bastante egoísta, carnal, dice Santiago, dice el Espíritu Santo. Ni piense que recibe algo el que así actúa. En cambio, el salmista que vimos, el salmista recibió la respuesta a sus oraciones porque sus oraciones estaban sincronizadas con la voluntad de Dios. Él mismo había sido pasado por pruebas, por angustias. Dios lo estaba probando en el horno de la aflicción y salió victorioso. Hermanos, Dios va a enviarnos aflicciones y pruebas para sacar la escoria del pecado de nosotros, para que aprendamos a matar al viejo hombre. Este Salmo 66 es el fiel reflejo de que Dios ofrece salvación a la iglesia, al pueblo, a la colectividad, ¿sí? Y por lo tanto la iglesia está llamada a anunciar el Evangelio. Pero también el Salmo enseña que podemos confesar eso de manera individual. Dense cuenta, comenzó colectivo y terminó individual. Así también nosotros, como iglesia, reconocemos y agradecemos la gracia, pero como individuos estamos llamados a proclamar y agradecer esa gracia también. Ahora, eso también nos enseña otra cosa, y especialmente dirigido para aquellos creyentes que no están unidos a ninguna iglesia, invitándolos a arrepentimiento, porque este salmo nos está mostrando que toda la ayuda que el creyente experimenta cuando Dios escucha su oración es resultado de la obra de gracia que Dios hizo por el pueblo en general. En otras palabras, lo que recibimos nosotros de manera individual es resultado de lo que Dios hizo por la iglesia en colectividad. Si la persona no es parte de la iglesia, ¿cómo puede ser participante de la rica savia de la vid? Y ahora, a la iglesia del Señor, este salmo nos enseña que debemos anunciar el Evangelio a las gentes del mundo. Y anunciar el Evangelio incluye recordarle al mundo los grandes actos que Él ha hecho en las Escrituras. Y también, ¿por qué no?, lo que ha hecho por nosotros cuando nos ha ayudado en las aflicciones, en las tribulaciones. Podemos compartir esos bellos actos suyos a nuestro favor. Y esto último no es el centro del mensaje, no es que ahora vamos a terminar hablando de nosotros mismos como muchos hacen. No, pero tampoco podemos olvidar lo que sí ha hecho por nosotros. Más bien nosotros hacemos como hizo Felipe cuando invitó a Natanael en Juan 1:39. Y este salmo hace eso. Felipe le dice, hemos encontrado al Mesías. Natanael dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y le dice Felipe, ven y ve. Eso es lo que hace este salmo. El salmo le dice al mundo, vengan y vean. Nosotros decimos a la gente, ven y ve. Anhelamos despertar en los de afuera el deseo por venir y ver. Vengan y vean, se darán cuenta. Vengan y escuchen. Este vengan y escuchen también puede resumirse en las innumerables pruebas que la iglesia ha tenido que sufrir mientras estemos en la peregrinación. Hechos 14:22 nos enseña que sin aflicciones y sin tribulación ninguno entrará al reino de Dios. Las aflicciones y las tribulaciones son un preludio necesario para ingresar al reino de los cielos. Primera Pedro 1:7, para poder sentir un gozo inefable en los cielos también. Y un día todas las naciones vendrán, como decía el Salmo 66, colocando sus rostros en el piso ante aquel que vino a juzgar a los vivos y a los muertos. Al final de todo, el Dios de Israel será alabado por todas las naciones, por toda la eternidad.